Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Dando continuidad a estas charlas que hemos tenido semanas pasadas, ahora tocará el paso al tema del COVID y la educación y la importancia de la escuela y la docencia en este papel histórico que está dando en este mundo contemporáneo. Y al respecto, lo que les puedo decir es que pues, la pandemia nos ha metido a la fuerza en una especie de experimento global. Entonces, a todos. ¿A qué quiero llegar? Nos estamos viendo obligados a explorar en un mundo hiperconectado, ¿sí? Eh, la ausencia de la escuela presencial, ¿no? Y pensando en ello, en este nuevo escenario, pues tenemos que estar aprendiendo mucho a enseñar y a aprender a enseñar. Dicho esto, hoy todos nos vemos obligados a probar nuevas maneras, ¿sí? Nuevas maneras a través de innovación de educación, un rediseño de clases a distancia. Sin embargo, también ya habían herramientas que existían y que nosotros en algún momento no habíamos considerado. Y hoy que nos vemos en la necesidad de enseñar de manera virtual, hoy las estamos ya considerando, ¿no? Y muchas de estas, una vez que se utilizan, ¿sí? Las hemos empezado a adoptar como propias. Por ejemplo, los videos, los tutoriales, los audiolibros, los libros en línea, las plataformas, ¿verdad? Plataformas de aprendizaje a larga distancia, etcétera, ¿no? Las mismas redes sociales hoy son una herramienta que nos ayudan a estar más cerca de los alumnos, a estar más cerca de los papás de los alumnos. Y todo esto, pues, en pro, pues, de seguir conectando con ellos. Por esto mismo, considero que lo positivo de esta situación que estamos hoy adaptándonos es acrecentar nuestra técnica de enseñanza, ¿sí? También otra situación que estamos ya considerando es el tema del tiempo. Hoy, por ejemplo, el tiempo es un factor en el que si no nos organizamos como agenda, se nos puede perder el día. Algunos alumnos deciden estudiar de día, otros deciden agarrar la noche, algunos aprovechan para hacerlo solos, otros buscan hacerlos acompañados y hacer las tareas con sus amigos en línea, por lo que la importancia de administrar el tiempo es muy, muy importante y esto implica que ahora a las nuevas generaciones se les enseñe, ¿verdad? A hacer una agenda para poder distribuir sus espacios de entretenimiento con sus espacios de enseñanza, ¿sí? Por último, una última cuestión que también es importante considerar es la importancia del docente y de la escuela física. Dicho esto, hoy nos estamos dando cuenta del gran valor que tiene ese espacio que se llama escuela, del gran valor que tiene el profesor, porque muchas de las veces los padres, ¿verdad? Al no tener ese espacio donde refugiaban a sus hijos, hoy están tomando el papel de docente y hoy se están viendo implicados a tener que ellos enseñar. Por otro lado, este espacio que se llamaba escuela y que nos ayudaba a tener una igualdad entre las clases que tenían y las clases que no tenían, hoy lo estamos padeciendo, ¿no? Hoy hay gente que no tiene el recurso del Internet, que no tiene el recurso de la computadora, ¿verdad? Hay gente que tiene que hacer primero sus actividades domésticas para luego entonces poder hacer las tareas de la escuela. Dicho esto, hoy es un gran reto. Tenemos dos, profesor Liberto Nicolás Fernández y el profesor Luis Tetzicatl. Y, y bien, empieza una pequeña introducción de 6 minutos para cada uno de ellos y en esta vez iniciaremos con el profesor Philly. Adelante, buenas noches, profesor. Buenas noches a todos, compañeros, colegas. Saludos a Toluca, saludos a la Ciudad de México nuevamente. Un gusto encontrarme con ustedes nuevamente para este cierre de esta mesa redonda, de la cual pues me siento muy orgulloso de participar. A mí me gustaría comenzar con algunas observaciones, ¿no? sobre lo que hemos venido platicando. Yo en las charlas previas, en las charlas anteriores, pues he venido hablando más como docente que como historiador. Como por supuesto ustedes lo han notado, yo quisiera de todos modos comentar
que, por ejemplo, al decir yo que era un hecho inédito lo que nos está sucediendo respecto al coronavirus, pues me refiero, por supuesto, al hecho inédito en el contexto reciente, porque en términos históricos, por supuesto, pues siempre ha habido epidemias y ha habido pandemias, ¿no? Estas enfermedades que han venido acompañando a la humanidad bajo estas características de desconocer, por ejemplo, cuál es su cura, no tener un remedio para ellas, desconocerlo muchas veces o atribuirlo a situaciones extrañas, ¿no? Hoy día se habla mucho de esa cuestión de dónde viene el coronavirus. Los alumnos me preguntan mucho eso. Existe lamentablemente muchas ideas pseudocientíficas respecto al origen del coronavirus. Entonces, bueno, quería hacer nuevamente un breviario al respecto. Eh, por supuesto que las epidemias como tales se han venido a encerrar a las personas en sus casas desde hace mucho tiempo, ¿no? Ya, por ejemplo, desde Tucídides, en el siglo V antes de Cristo, pues tenemos registros de personas que tienen que recluirse en sus casas para salvar su vida. En este caso de la plaga, la llamaban la plaga porque era desconocido cuál era el motivo de la enfermedad. Y así pasando por las llamadas plagas antoninas, por ejemplo, la que pegó en el Imperio Romano en el siglo II, o la peste de Justiniano, que fue famosa en el siglo VI, pues hemos pasado por innumerables casos donde estos encierros, estos encuentros de que las personas se tapen la boca, porque, por ejemplo, se tenía mucho la idea de que los humores, los olores, la peste, por eso se llamaba así, ¿verdad? Era el motivo, la causa de estas enfermedades. Ahora nos encontramos con un virus que no huele nada, nada huele en él, o sea, ni siquiera lo podemos ver, es microscópico. Algunos dudan de su existencia, otro de los problemas en los cuales estamos metidos, ¿no? En la actualidad. Eh, ya en el siglo XIV, por ejemplo, con Boccaccio, ¿no? En la famosa peste negra, que arrasó con media Europa, pues tenemos un fenómeno similar, ¿no? Con la salvedad que surgían personas que, seguras de su perdición, se dedicaban a la disipación con cualquier clase de desenfreno, ¿no? Ahora les llaman fiestas de la inmunidad del rebaño, ¿no? Porque la gente cree que yéndose a contagiar ahí eh, eh, con otras personas va a surgir la inmunidad. Lamentablemente esto ocurre en las aulas, es decir, aunque sea de manera virtual, muchas personas reciben mensajes de WhatsApp o reciben cadenas, ¿no? Que les dicen que pues ya basta este asunto, que ya debemos de salir, que ya debemos de enfermarnos, ¿no? El 70% de la población y de esa manera nos vamos a curar. El problema es que por eso es tan importante la educación, por eso es tan importante la cultura, porque eh, apenas el siglo pasado tuvimos la famosa gripe española, ¿no? Que por cierto no surgió en España, sino hay un debate serio sobre el surgimiento de esa peste en Francia, el mismo Estados Unidos o China. Eh, lo cierto es que esa peste cobró 50 millones de vidas. Era una variedad de lo que la vez pasada, en una de estas charlas habíamos comentado, o había comentado yo, la influenza, ¿verdad? La influenza, el H1N1, que tiene varias cepas, varias mutaciones. Y en ese sentido, por supuesto que todas las pandemias actuales tienen una relación directa, ¿no? Con, eh, con la así llamada primera, segunda y tercera globalización. La globalización también es un fenómeno que nos está haciendo que nos contaminemos de manera más rápida e inmediata en estas pandemias, ¿no? Como ustedes sabrán, la propuesta del economista Thomas Piketty respecto a las tres etapas de la globalización, en la primera es la que corresponde a lo que los historiadores pues llamamos la expansión del capitalismo imperialista. En esa epidemia, la más señera, sin duda, sería la mencionada gripe española, ¿no? Hasta 1914, 1918. Luego viene la segunda etapa de expansión de esta globalización, y ahí quizá el caso más sonoro en la Guerra Fría, ¿no? En la Guerra Fría sería el SIDA, que se ha cobrado la vida o se cobró la vida principalmente de 30 millones de personas. Y ahorita estamos en esta tercera etapa, ¿no? En la etapa post-soviética, la post-caída del muro de Berlín. Esta pandemia de coronavirus
sería quizás su expresión más mortífera. En ese sentido me refería yo a que no te contábamos con antecedentes, que era inédita. Pero bueno, me parece que México se debe posicionar en un buen lugar respecto a este asunto de las pandemias, porque en mi siguiente intervención voy a platicar un poco sobre esto. Muchas gracias. No, me parece que no se escucha, o soy yo. No se escucha. Bien, Ya. muchas gracias. A continuación daremos pie a la introducción del profesor Luis Tetzicatl. Adelante, ¿Me buenas escuchan noches, ustedes? profesor. Sí, sí lo Muchas escuchamos. gracias, muy buenas noches. Un gusto de saludarlos así de manera virtual a nivel nacional, como lo han comentado en otras ocasiones. De esto que estaba comentando, para ya entrar ya en materia, el profesor Filiberto, en relación a la trascendencia que tiene una pandemia como la que estamos viviendo, es lo que voy a comentar para comenzar. Fíjense que la verdad tiene serias y fuertes implicaciones económicas, pero también políticas. Es muy conocido que el modelo predominante actualmente en el mundo es el neoliberal y que todas las empresas tratan de colgarse de la acción del gobierno para que éste se vuelva su mejor promotor. Y además es algo que ha estado ocurriendo. Se ha vuelto su promotor. Cuando hablamos de esta situación del COVID-19, yo había comentado en algunas otras ocasiones que sí trasciende a lo económico. O sea, sí se está generando un movimiento dentro de la organización económica tendiente a propiciar una variación del modelo, una variación que sea el apuntalamiento de la automatización, pero también la consolidación de la virtualización de los servicios, por supuesto, y también para la distribución de los bienes. Esto es muy importante. Y comentamos en aquella ocasión que se aprovechaba la situación estresante que vive la sociedad para dar ese paso decisivo y que sí va a generar una implicación en algunos de los factores de la economía, en particular al trabajo, pero también genera un impacto en el ingreso, en el gasto, por supuesto, en otras tantas cuestiones que son meramente económicas. ¿Y por qué decir que también tiene un impacto en lo político? Después de todo, en medio de toda esta situación, se presentan fenómenos interesantes, ¿no? Yo recuerdo que en alguna plática reciente hablábamos de la ley Bonilla fuera de este foro, pero también hablábamos de la ley Barbosa. Y es que son circunstancias que, sin lugar a dudas, parecieran estar inducidas por los actores políticos de este país para aprovechar este shock que estamos viviendo, ¿no? Y yo quiero ser bien intencionado y considerar que en realidad todo gobierno existe para garantizar el bien común y por eso va a trabajar. No quiero considerar que por ahí el gobernador de Baja California es una persona con poco conocimiento de las normas, digo, porque quiero ser bondadoso, ¿verdad? No quiero pensar que Miguel Barbosa interpreta a su mutuo propio las disposiciones de la Ley General de Educación, y es que es muy interesante lo que prueba. Fíjense, se hace una reforma a la Ley de Educación del Estado y contra esa reforma reacciona algo que se llama consorcio universitario, o que se hace llamar así. Un movimiento integrado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, casualmente por la Universidad de las Américas, ¿no? La Universidad Iberoamericana, que es una de las mejores posicionadas a nivel nacional, la Universidad de Anáhuac. Tres estas últimas, de las que jalan una gran cantidad de recurso, tanto humano, intelectual, como financiero, que es la parte interesante. Ellos se manifiestan en contra del gobierno de Puebla y dicen, es que la reforma a la ley está atacando la autogestión. Eso afirman ellos. ¿Y es que qué pasa con esa ley? Propone varias modificaciones. Yo en esta intervención voy a tocar algunas de ellas que me parecen interesantes. Una tiene que ver con el artículo 105 de la ley, que dice que los bienes muebles e inmuebles son parte del sistema educativo estatal. Esta expresión ha causado resquemor en ese consorcio, porque va a entender que estos recursos materiales
que son utilizados gracias a la autorización que el Estado, en este modelo de federalización, le otorga como beneficio la autorización a ellos para que brinden educación, y ellos lo utilizan, son sus propios recursos. Y cuando se habla en la ley, de que son parte del sistema educativo, ellos comienzan a presuponer que es un primer paso para la expropiación. La verdad es que ahí ya hay un encuentro entre lo que es legítimo y lo que es legal. Es legal que en el modelo neoliberal que mencionaba yo hace un momento, las escuelas, al tener la autorización para brindar el servicio, manejen hasta su visión y su misión. Eso es legal. Y es legal que quieran defender sus recursos, considerando que esa es la interpretación que le dan a la reforma de la ley. Pero aquí hay una confrontación con lo legítimo, ¿no? ¿Y qué es lo legítimo? Si el Estado realmente hizo esa modificación, y otras tantas que podríamos comentar en unos momentos más, para buscar brindar el acceso a la mayor cantidad de usuarios posibles a la educación, pues qué bueno. Pero si ha sido por un error de redacción, pues qué tristeza, ¿no? En el caso del consorcio universitario, si está reclamando que eso no es viable, nada más porque está pensando única y exclusivamente en el dinero que puede acumular, en las ganancias, pues qué tristeza. Porque hay otro tipo de servicios concesionados que sí entregan cuentas y que sí se supeditan a las indicaciones de las autoridades, ya sea, según el caso, estatales o federales. Es un asunto que llama la atención y podemos mencionar fiscalización y otras cuestiones que en un momento más contaremos. Muy amables. Muchas gracias. Muy bien, profesor. Para terminar con esta ronda de introducción, damos paso al profesor Abel Fernández. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Buenas noches. Saludos a Guadalajara, a Toluca y a la Ciudad de México. Gracias. Adelante con su intervención. Bueno, definitivamente estoy complacido de que hemos llegado a un tercer programa en aras de una serie de esfuerzos compartidos que redundan en estas charlas cuyo destino son ustedes, nuestros escuchas, nuestros, iba a decir televidentes, pero ahora ya son nuestros internautas que en cada emisión pues están con nosotros, están escuchándonos, y eso habla de que el mundo efectivamente ha cambiado. Y lo que han comentado los compañeros, los colegas que me han precedido, tiene que ver justamente con un problema real que tiene que ver con la educación, con esa actividad que permite que nosotros construyamos reflexiones alrededor de los fenómenos que nos suceden a diario. Yo quisiera hablar justamente a propósito de eso, de lo que a lo largo de estos programas hemos mencionado que tiene que ver con esta pandemia que nos tomó por sorpresa a todos y que sin lugar a dudas ha obligado a que cambiemos, a que de manera dramática modifiquemos nuestra forma de vida. Y se acentúen las diferencias de un país a otro. Quisiera recordar tan solo que este asedio del COVID-19, SARS-CoV-2, tuvo su epicentro en Wuhan, en China, y se logró construir en menos de un mes un hospital para tratar de paliar esta enfermedad. Se logró con éxito, pero China es una potencia mundial que hoy le disputa el poder a los Estados Unidos. Hemos visto cosas asombrosas, porque de Asia se fue a Europa e hizo una devastación
en países que no teníamos ni idea en que iba a haber cifras dramáticas de víctimas. España, Italia, países del primer mundo. Y al dar la vuelta, al virar a América, que tarde o temprano tenía que venir, ha azotado a los Estados Unidos de una forma mayúscula, demoledora. Hoy los Estados Unidos están viviendo escenas brutales, escenas terribles en las calles de las principales ciudades estadounidenses. En Nueva York, bueno, la gente se estaba muriendo, pero ojo, eran los afroamericanos, los migrantes, los que estaban perdiendo la vida, porque no tienen acceso a los servicios de salud pública. ¿Qué tiene que ver esto con la educación? Bueno, pues tiene que ver mucho, porque las escuelas en diversas partes del mundo no han regresado a clases. En los países de Asia, Japón ha logrado estabilizar su lucha contra la pandemia. En Vietnam, un país que enfrentó a los Estados Unidos en los años 60 y 70, no tiene una sola víctima de COVID. El país que sucede a China en Asia, el hermano menor más grande, Mongolia, tampoco tiene víctimas de COVID. Es muy interesante las lecciones que nos están dando esos países de Asia. Y en México, desafortunadamente, no tenemos las víctimas que a lo mejor se hubiera esperado a la derecha fascista, que yo le llamo fascista porque sus deplorables formas de atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador de manera nefasta, diciéndole el cacas, no teniendo calificativos, más bien no teniendo argumentos y lo sustituyen por calificativos nefastos. Entonces, a mí me parece que es un problema muy general a lo que nos estamos enfrentando. Y en América Latina, Costa Rica, Uruguay, tienen muy pocas víctimas. Es interesante que Cuba tiene apenas 30 y Haití, el país que fue el primero en independizarse en América Latina y el más pobre, no tiene víctimas de COVID. Haití. Y qué bueno, lo celebro porque si no sería una mortandad, pobre gente. Gracias. Muchas gracias, profesor. ¿Ya me ven? Sí. Ya. Y damos pie a la segunda ronda. Aquí ya van a ser preguntas concretas para cada panelista y el tiempo serían 4 minutos. Igual daríamos inicio con el profesor Fili Romo. Y al profesor me gustaría preguntarle ¿cuál sería el posicionamiento de México en el contexto histórico, profesor, en los temas aludibles a la educación, a la cultura y a la técnica? Adelante, profesor. Muchas gracias, compañero Junior. Mire, a mí me parece que, en base a lo que hemos estado escuchando, que en México tenemos lamentablemente algunas deficiencias. Estas deficiencias bien se pueden adjudicar a un proceso histórico, por supuesto, pero no deben ser justificables exclusivamente con ese proceso histórico. Voy a poner un ejemplo. En México, ahorita, como dice el profesor Abel, estamos viviendo el problema de la pandemia, tanto de manera cultural como de manera social, desde una perspectiva diferente a la que se está viviendo en los Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos acaba de renunciar a formar parte de la Organización Mundial de la Salud, lo cual es una cosa quizá que podría sonar deplorable. Depende mucho del punto de vista que cada uno de nosotros tengamos. Pero lo cierto es que México no necesita firmar
que no está con la Organización Mundial de la Salud o que se quiere salir por el sencillo hecho de que aparece en el último lugar de la lista de las personas, digo, de los países que apoyan con contribuciones a la Organización Mundial de la Salud. Si no me equivoco, la contribución de México no supera los $300, ¿no? En el último corte. Entonces, ciertamente, pues México ha perdido un cierto posicionamiento también en el asunto de cómo proteger a los estudiantes y a los ciudadanos respecto al coronavirus. Esto, de hecho, nos lleva directamente, me parece, a la promoción de la cultura por parte de las instituciones educativas. Porque el ver este surgimiento de teorías pseudocientíficas, ¿no? Que son más de orden de la higiene natural en contraposición a una profilaxis científica que nos evite realmente contagiarnos, ¿no? Y con una suerte de anarquía cultural que lamentablemente, pues, viene de que cada estado hace lo que puede o lo que quiere, ¿no? Y de que no se respaldan a instituciones seculares que promueven precisamente la cultura, la ciencia, la tecnología. Lamentablemente, sin estas tres ramas del conocimiento humano, México puede caer en un marasmo. Y a mí me parece que podríamos caer en un marasmo similar al que se vive en la Unión Americana, ¿no? En donde se llevan a cabo las famosas fiestas y reuniones de rebaño que comentaba hace un momento para contener a la pandemia. Entonces, el día de hoy me parece que México, lamentablemente, ha cedido en el ámbito económico a la lógica del mercado. Y mientras los jóvenes, que son menos propensos a adquirir la enfermedad, van a seguir recluidos en sus casas, sus papás, sus familiares mayores, van a salir hoy a la calle para reavivar el virus. Y si vamos a seguir la lógica de los empresarios, que es hacer que el capital social trabaje lo más pronto posible, y nuevamente para ellos, pues esto es preocupante. A mí me parece que estamos cediendo demasiado rápido. Para concluir estos 4 minutos, la lógica del gobierno ha sido pues reducir apoyos a la cultura, a la educación, a la ciencia, a la tecnología. Entonces, yo me pregunto si ese será el camino que debemos de seguir. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Y dando pie con la tanda de preguntas, continuamos con el profesor Luis Tezcatl. Y en el caso suyo, aprovechando que ya había citado el tema de la ley de Puebla, mi pregunta sería la siguiente, profesor. Las causas, a su juicio, de la confrontación entre el consorcio universitario y el gobierno de Puebla, ¿cuáles son? Adelante, 4 minutos. Sí, muchas gracias. Y voy a jalar aquí rápidamente lo que mencionaba el profesor Filiberto, que habló antes que yo, en relación a las condiciones económicas y cómo estas se ven trastocadas. La verdad es que uno de los principales actores que hay en la economía nacional, pues son las empresas privadas. Lamentablemente muchas de ellas transnacionales y otra gran parte de las que aún quedaran mexicanas con mucha inversión extranjera indirecta. Entonces, entre esos actores se encuentran los que yo comentaba hace rato, ¿no? Las grandes empresas que brindan educación. Acusan, en el caso de Puebla, me voy a volver a ubicar en este estado, que esta ley tiene por propósito favorecer y propiciar el adoctrinamiento. Y entonces yo retomo aquella parte de la misión y la visión que tienen las escuelas. También es un adoctrinamiento, si es que fuera el caso de que la actitud del gobierno de Puebla tuviera que plantearse así. Yo debo hacer una aclaración, no soy morenista, Miguel Barbosa nunca me ha parecido una persona brillante, pero asumo y entiendo que no es el único que gobierna, en este caso en la entidad que menciono. Y hay que enumerar algunas cuestiones. El debate que se está dando entre este supuesto consorcio y entre el gobierno de Puebla también se ha fortalecido no nada más por lo que mencionaba hace un momento en relación del sistema educativo y la propiedad sobre los bienes muebles e inmuebles. Por otro lado, en la misma ley de Puebla, en el artículo 117, se habla de que ambas escuelas, después de cada ciclo escolar, tendrán que favorecer la transparencia, dando una manifestación del manejo de los recursos ante la comunidad académica. Y ahí están renegando ya las universidades que yo mencionaba,
y asumo que es en el caso de las públicas, son dos públicas parte de este consorcio, porque no quieren transparentar el gasto del recurso que se les asigna, que es parte del presupuesto. Y en el caso de las privadas, pues más o menos se entiende, porque es una cuestión legal. Finalmente, estas empresas también se establecen para generarse ganancias. Es complicado, ¿verdad? Porque la mayor parte de los ingresos que tienen son de esas ganancias. No por ello descarto que llegaran a tener aportaciones en especie por parte del gobierno, lo cual desde luego debería tener esa responsabilidad consigo. Otra circunstancia se presenta en relación del artículo 112, que indica que los planteles deben tener colores neutros. Llama mucho la atención, pero imagínense cómo está la situación, es la perspectiva de las empresas privadas, de estas escuelas grandes, que están pensando que hay que discutir sobre ese punto, que no es lógico. Ellos van a decir que porque tienen colores institucionales, pero no me negarán que se presta un poco a la duda, como que es un distractor, como que realmente agregando este tipo de discusión quieren afirmar que lo suyo no es que nosotros nos vayamos a enterar de qué se aumentan las cuotas, de qué se gasta el dinero, sino que también pues se afecta su imagen institucional y otro tipo de cuestiones, porque en el artículo 146 de la nueva ley en el Estado de Puebla se habla de que se podrá investigar el incremento de las cuotas. Eso llama mucho la atención, porque entonces el gobierno del Estado lo que querría hacer es controlar las cuotas para que no dejen de ser accesibles para el público que ahora se tiene. Finalmente también está el asunto de uso de materiales y de pago de cuotas. Termino con eso rápido. La ley establece en el artículo 147 que por deber dinero o por no llevar el uniforme, no se le puede negar a ningún alumno el que reciba sus documentos del grado del que está egresando. Es interesante. Lo dejo ahí sobre la mesa. Perfecto, muchas gracias. Y ya cortos en tiempo, nos pasamos con una pregunta para el profesor Abel. Profesor Abel, el tema a futuro con con la pandemia, ¿qué se queda, qué se va, en relación al contexto educativo? Adelante, profesor. ¿Qué se queda y qué se va en relación al contexto educativo? Pues se quedan las injusticias. Hoy, precisamente, en tu estado, Junior, en Toluca, hubo ayer, me parece, o fue hoy, hoy, no estoy bien seguro, una protesta de trabajadores de la educación enfrente del Palacio de Gobierno de Toluca, porque no les han pagado. Es deplorable que una situación así siga ocurriendo en un régimen priista como el del Estado de México. Las precauciones se deben de tomar. Debemos de entender que regresaremos a una nueva normalidad en donde no será posible tomar las clases como lo veníamos haciendo, a llegar a grupos de 40 alumnos en primarias, en secundarias, en preparatorias, en la universidad. No tenemos la infraestructura para llegar a cursos presenciales. Esto se tendrá que hacer en el semáforo verde. Y en ese sentido, a mí me parece que debemos de tener mucha precaución y debemos estar muy atentos a lo que diga el gobierno de la República, el gobierno de la ciudad, y en el caso de Junior, que es una zona metropolitana, aquí se tomarán las medidas oportunas. Desafortunadamente no puedo decir lo mismo en el caso de Jalisco. El gobernador Enrique Alfaro es un soez, es un miserable que a la menor provocación descalifica a la autoridad sanitaria, como es el caso del doctor Hugo López-Gatell. Y eso pone en riesgo serio la forma en cómo puedan enfrentar la pandemia en Jalisco y así los estados que son opositores al gobierno federal. El gobierno federal no es ningún gobierno dictador, les deja en sus manos a la autoridad sanitaria correspondiente, que es el gobernador en turno, el que haga sus cosas. En ese sentido, a mí me parece que es muy importante que se atiendan estos llamados del gobierno, porque de eso depende regresar a una normalidad. Y en particular hablo de que nos dedicamos a la educación, porque trabajamos con niños, con mucha gente todo el tiempo.
y no sabes si te vas a encontrar con un asintomático, etcétera. Entonces, no hemos terminado la jornada de sana distancia. Debemos de continuarla. Gracias. Un saludo a todos. Muchas gracias, profesor. Y bien, miren, ahorita, habiendo acabado el tema de la introducción de cada uno de ustedes y la sesión de preguntas, podemos de alguna forma generar un mosaico de opinión para poder tener una conclusión. Dicho esto, pues el COVID todos nos ha alcanzado, ¿no? En todos los ámbitos. El COVID no ha respetado clase ni riqueza, en nada. Se ha politizado en México y en el mundo. De igual manera, cada país lo ha manejado de distinta forma. No hay una receta única. Tenemos el caso, por ejemplo, de Chile, ¿no? Donde ahorita hay todo un caos, un pánico, de Brasil, el mismo Estados Unidos, que aún habiendo un antagonismo económico, no lo han sabido manejar los presidentes. Y por el otro lado, también tenemos un ejemplo, como bien citaba el profesor Abel, en el caso de Cuba, la misma Suecia, ¿no? Países que a veces van en contra de lo que está pidiendo la OMS y sin embargo les van saliendo las cosas. Dicho esto, me gustaría que por favor cada uno, en una conclusión, no más de un minuto, entiendo que es poco tiempo, pero aludo a su expertise, nos puedan ayudar. Adelante, por favor, profesor Philly. Bueno, pues a mí me gustaría concluir diciendo que el apoyo a la cultura, el apoyo a la ciencia y el apoyo a la tecnología deben ser prioritarios por parte de este gobierno, porque solo por ese camino vamos a lograr justamente eso que el profesor Abel mencionaba, tener una nación que sea capaz de construir un hospital en cuestión de meses, o una nación que sea capaz de competir con el resto de las naciones del conglomerado internacional, ¿no? Para estar precisamente a la altura de la globalización, me parece que eso es algo que tenemos que buscar, ¿no? Porque finalmente cierro con esta pregunta. Si el gobierno no invierte en ciencia, si el gobierno no invierte en tecnología, en cultura y en educación, entonces, ¿quién debe hacerlo? Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Y adelante, por falta de tiempo, por favor, profesor Luis, una conclusión, no más de un minuto. Adelante. Sí, muchas gracias. Me parece muy interesante esto que ha estado perfilando el profesor Filiberto en relación de la educación, en relación de la acción que debe tener el gobierno. En este caso, yo había estado comentando las diferentes reformas que se hicieron en la ley de Puebla. Me parece que el gobierno de Puebla intenta tener una reacción frente a la demanda de un lugar en una escuela que tiene el pueblo. El estado de Puebla es un estado notoriamente pobre, es un estado que a pesar de ello tiene el 22% de escuelas públicas del total del sistema educativo en educación básica, media y superior, y no deja de llamar la atención la reacción que tienen estas instituciones frente a una reforma que parece tratar de ser incluyente y transparentar el gasto. Yo quiero concluir con lo siguiente. Es comprensible la posición de estos confrontados. Por un lado, parecería que mientras el gobierno de la entidad quiere brindar acceso a todos a la educación, las escuelas autónomas lo que quieren es discrecionalidad del manejo del recurso y las escuelas privadas el respeto a su acumulación de ganancia. Llama la atención. Pero bueno, hay que dar un paso adelante. Adelante. Muchas gracias, profesor. Y ahora le toca concluir a usted, profesor Abel. Adelante. Un minuto. Bueno, yo nada más quiero agradecer la espléndida, pues, hospitalidad, la forma en cómo ha habido esta discusión en un ambiente de cordialidad, de respeto. No tengo más que agregar. Yo solamente diría que en este país importan los pobres, primero los pobres, y en ese sentido se han hecho recortes a los fideicomisos de toda clase de rubros,